Creed en sus profetas. Viernes 14 de abril 2023. Job 20. Segunda intervención de Sofar. Entonces intervino Sofar el Namatita y dijo: Es que mis inquietantes pensamientos me hacen responder, y a causa de ello estoy dolorido. He oído una reprensión que me afrenta y mi espíritu comprensivo me mueve a responder. ¿Acaso sabes esto, que desde la antigüedad, desde que fue puesto el hombre sobre la tierra, el júbilo de los malvados es breve y la alegría del impío solo dura un momento? Aunque su altivez suba hasta el cielo y su cabeza alcance a las nubes, como su propio excremento perecerá para siempre. Y los que lo vean dirán: ¿dónde está él? Como un sueño se esfumará y no será hallado, se disipará como una visión nocturna. El ojo que lo veía no lo verá más, ni su lugar lo volverá a contemplar. Sus hijos pedirán favores a los pobres, y sus manos devolverán su riqueza. Sus huesos, aún llenos de vigor juvenil, yacerán con él en el polvo, aunque el mal sea dulce en su boca y lo esconda debajo de su lengua. Aunque lo guarde y no lo deje ir, sino que lo retenga en su paladar. Con todo, su comida se descompondrá en sus entrañas. Veneno de áspides habrá dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. Dios las sacará de su vientre. Chupará veneno de áspides. Lo matará la lengua de la víbora. No verá los arroyos, los ríos fluyendo miel y leche. Devolverá el fruto de su labor sin haberlo tragado. No gozará de la utilidad de sus negocios, porque oprimió y desamparó a los pobres y despojó casas que no había edificado. Porque no conoció sosiego en su interior, no se salvará ni con su más preciado tesoro. Nada quedó que no comiese, por eso no durará su prosperidad. En la plenitud de su opulencia tendrá estrechez, toda la fuerza de la miseria caerá sobre él. Cuando se ponga a llenar su estómago, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, hará llover sobre él el fuego de su furor. Huirá de las armas de hierro, pero una flecha de bronce lo atravesará. Saldrá una flecha por su espalda y la punta resplandeciente por su hiel. Los horrores vendrán sobre él, todas las tinieblas le están reservadas como si fueran su tesoro. Un fuego no atizado lo devorará, y serán quebrantados los que hayan quedado en su morada. Los cielos revelarán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. El producto de su casa será llevado por los torrentes en el día de su furor. Esta es la porción de parte de Dios para el hombre impío, la heredad que por su palabra le ha asignado Dios. El conflicto de los siglos, capítulo 6. Dos héroes de la Edad Media. Sin conmoverse ante la tempestad, repuso Jerónimo: ¿Qué? ¿Imagináis que tengo miedo de morir? Por un año me habéis tenido encadenado, encerrado en un calabozo horrible, más espantoso que la misma muerte. Me habéis tratado con más crueldad que a un turco, judío o pagano, y mis carnes se han resecado hasta dejar los huesos descubiertos. Pero no me quejo, porque las lamentaciones sientan mal en un hombre de corazón y de carácter. Pero no puedo menos que expresar mi asombro ante tamaña barbarie con que habéis tratado a un cristiano. Volvió con esto a estallar la tempestad de ira, y Jerónimo fue devuelto en el acto a su calabozo. A pesar de todo, hubo en la asamblea algunos que quedaron impresionados por sus palabras y que desearon salvarle la vida. Algunos dignatarios de la iglesia le visitaron y le instaron a que se sometiera al concilio. Se le hicieron las más brillantes promesas si renunciaba a su oposición contra Roma. Pero a semejanza de su maestro, cuando le ofrecieron la gloria del mundo, Jerónimo se mantuvo firme. «Probadme con las santas escrituras que estoy en error», dijo él, «y abjuraré de él». «Las santas escrituras», exclamó uno de sus tentadores. «¿Todo debe ser juzgado por ellas? ¿Quién puede comprenderlas si la iglesia no las interpreta? Son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el evangelio de nuestro Salvador», replicó Jerónimo. Pablo no exhortó a aquellos a quienes escribía que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo: «Escudriñad las escrituras». «Hereje», fue la respuesta. «Me arrepiento de haber estado alegando contigo tanto tiempo. Veo que es el diablo el que te impulsa». En breve se falló sentencia de muerte contra él. Le condujeron enseguida al mismo lugar donde Jos había dado su vida. Fue al suplicio cantando, iluminado el rostro de gozo y paz. Fijó en Cristo su mirada y la muerte ya no le infundía miedo alguno. Cuando el verdugo a punto de prender la hoguera se puso detrás de él, el mártir exclamó: «Ven por delante sin vacilar».
prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí. Las últimas palabras que pronunció cuando las llamas le envolvían fueron una oración. Dijo: Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad. Su voz dejó de oírse, pero sus labios siguieron murmurando la oración. Cuando el fuego hubo terminado su obra, las cenizas del mártir fueron recogidas juntamente con la tierra donde estaban esparcidas, y como las de Jos, fueron arrojadas al Rin. Así murieron los fieles siervos que derramaron la luz de Dios, pero la luz de las verdades que proclamaron, la luz de su heroico ejemplo, no pudo extinguirse. Antes podían los hombres intentar hacer retroceder al sol en su carrera que apagar el alba de aquel día que vertía ya sus fulgores sobre el mundo. La ejecución de Jos había encendido llamas de indignación y horror en Bohemia. La nación entera se conmovió al reconocer que había caído víctima de la malicia de los sacerdotes y de la traición del emperador. Se le declaró fiel maestro de la verdad y el concilio que decretó su muerte fue culpado del delito de asesinato. Como consecuencia de esto, las doctrinas del reformador llamaron más que nunca la atención. Los edictos del Papa condenaban los escritos de Wycliffe a las llamas, pero las obras que habían escapado a dicha sentencia fueron sacadas de donde habían sido escondidas para estudiarlas comparándolas con la Biblia o las porciones de ella que el pueblo podía conseguir, y muchos fueron inducidos así a aceptar la fe reformada. Los asesinos de Jos no permanecieron impasibles al ser testigos del triunfo de la causa de aquel. El Papa y el emperador se unieron para sofocar el movimiento, y los ejércitos de Segismundo fueron despachados contra Bohemia. Pero surgió un libertador, Cisca, que poco después de empezada la guerra quedó enteramente ciego y que fue, no obstante, uno de los más hábiles generales de su tiempo. Era el que guiaba a los bohemios. Confiando en la ayuda de Dios y en la justicia de su causa, aquel pueblo resistió a los más poderosos ejércitos que fueron movilizados contra él. Vez tras vez el emperador, suscitando nuevos ejércitos, invadió a Bohemia, tan solo para ser rechazado ignominiosamente. Los husitas no le tenían miedo a la muerte y nada les podía resistir. A los pocos años de empeñada la lucha, murió el valiente Cisca, pero le reemplazó Procopio, general igualmente arrojado y hábil, y en varios aspectos jefe más capaz. Los enemigos de los bohemios, sabiendo que había fallecido el guerrero ciego, creyeron llegada la oportunidad favorable para recuperar lo que habían perdido. El Papa proclamó entonces una cruzada contra los husitas, y una vez más se arrojó contra Bohemia una fuerza inmensa, pero solo para sufrir terrible descalabro. Proclamóse otra cruzada. En todas las naciones de Europa que estaban sujetas al Papa, se reunió dinero, se hizo acopio de armamentos y se reclutaron hombres. Muchedumbres se reunieron bajo el estandarte del Papa con la seguridad de que al fin acabarían con los herejes husitas. Confiando en la victoria, un inmenso número de soldados invadió a Bohemia. El pueblo se reunió para defenderse. Los dos ejércitos se aproximaron uno al otro, quedando separados tan solo por un río que corría entre ellos. Los cruzados eran muy superiores en número, pero en vez de arrojarse a cruzar el río y entablar batalla con los husitas a quienes habían venido a atacar desde tan lejos, permanecieron absortos y en silencio mirando a aquellos guerreros. Repentinamente un terror misterioso se apoderó de ellos. Sin asestar un solo golpe, esa fuerza irresistible se desbandó y se dispersó como por un poder invisible. Las tropas husitas persiguieron a los fugitivos y mataron a gran número de ellos, y un rico botín quedó en mano de los vencedores, de modo que en lugar de empobrecer a los bohemios, la guerra los enriqueció. Pocos años después, bajo un nuevo papa, se preparó otra cruzada. Como anteriormente se volvió a reclutar gente y a llegar medios de entre los países papales de Europa, se hicieron los más halagüeños ofrecimientos a los que quisiesen tomar parte en esta peligrosa empresa. Se daba indulgencia plenaria a los cruzados aunque hubiesen cometido los más monstruosos crímenes. A los que muriesen en la guerra se les aseguraba hermosa recompensa en el cielo, y los que sobreviviesen cosecharían honores y riquezas en el campo de batalla. Así se logró reunir un inmenso ejército que cruzó la frontera y penetró en Bohemia. Las fuerzas husitas se retiraron ante el enemigo y atrajeron así a los invasores al interior del país, dejándoles creer que ya habían ganado la victoria. Finalmente el ejército de Procopio se detuvo y dando frente al enemigo se adelantó al combate.
Los cruzados descubrieron entonces su error y esperaron el ataque en sus reales. Al oír el ejército que se aproximaba contra ellos, y aún antes de que vieran a los husitas, el pánico volvió a apoderarse de los cruzados. Los príncipes, los generales y los soldados rasos, arrojando sus armas, huyeron en todas direcciones. En vano el legado papal que guiaba la invasión se esforzó en reunir aquellas fuerzas aterrorizadas y dispersas. A pesar de su decididísimo empeño, él mismo se vio precisado a huir entre los fugitivos. La derrota fue completa y otra vez un inmenso botín cayó en manos de los vencedores.